Muy queridos hijos, recordamos a San Roberto Bellarmino, expositor y defensor de la fe, doctor de la Iglesia. Solo hay 33 doctores a lo largo de toda la historia de la Iglesia. El doctorado es dado por la autoridad de la Iglesia. Y es una tarea permanente de la Iglesia, no solo el enseñar, sino el enseñar fielmente la doctrina y además toda la doctrina, es decir, la integridad de la doctrina. Y esta enseñanza no solo es la transmisión de los conceptos, de las cosas que uno tiene que aprender, sino además ponerlo en práctica. Y además hay que hacerlo, ver que se vaya cumpliendo, que la fe en las personas se mantenga en la fidelidad y en la integridad. Por desgracia, siempre, desde el comienzo, está la tentación no solo al individualismo desintegrante de cualquier comunidad, sino movido tantas veces por el orgullo o por la envidia o por la soberbia de las personas. Y encima, tantas veces se da una transmisión no solo equivocada, sino algunas veces amañada. Y por otro lado, para terminar de arreglar la situación, el chino llorón, el niño llorón y la china que lo pellizca, estamos como predispuestos naturalmente, por efecto del pecado original, a aceptar cualquier cosa que sea en contra de la doctrina íntegra de la Iglesia que se nos transmite. Y andamos buscando siempre la novelería, y andamos buscando ciertas cositas para quitarnos, decimos nosotros, la dulce carga, que es en realidad de obedecer al Señor, la dulzura de la cruz de cada uno que nos toca cargar. Con este concepto entremos a este bellísimo Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos del 11 al 17. Jesús va en sus correrías apostólicas, no anda de vago, lleva todo un equipo, dicen ahora, que provee de todo lo necesario, de logística. Y al pasar cerca de una población, Naín, se da cuenta de que hay un entierro y se da cuenta de que es el hijo único, varón, de una viuda. Y nos dice el relato de Lucas, Jesús se compadeció de la viuda. Ahora veamos todo lo que nos han dicho algunas veces en la línea más de la magia que de la fe. ¿Quién de estos que está en el cortejo fúnebre, incluido la mamá, tiene fe en Jesucristo? Ninguno. Y es muy posible que ni siquiera supieran quién es. ¿Quién de estos que está en el cortejo le pide algo a Jesucristo? Ninguno. ¿Quién del cortejo de Jesucristo, además de su grupo, le pide que actúe? Ninguno. ¿Qué hace falta para que el Señor haga un milagro? Que lo desee, que se mueva a misericordia. Padre, ¿qué está diciendo? Si a mí me dijeron, a mí me enseñaron, fulano de tal dice, el mensaje de no sé cuál, de no sé quién, transmitido por no sé quién más, dice, evangelio puro y simple. Evangelio puro y simple. Seguramente estas personas que acompañaban a cortejo fúnebre ni siquiera sabían quién era Jesús.
y si les había llegado alguna noticia no sabían reconocerlo. Y entonces aquí, ¿qué pasó? Lo que pasa en el fondo de todo milagro. Y lo dice el final del Evangelio. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y la noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. El milagro provoca la admiración de fijarse en un hecho, y una parte, hay que decirlo todo, y una parte reconoce que Dios que visita a su pueblo. Padre, pero tampoco aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y seguramente otros dirán, tenemos testimonio cuando leemos todo el Evangelio, otros dirán que hace milagros por el poder del demonio. Y otros pensarán que es un truco, y otros pensarán que Herodes estaba esperando verle hacer un gesto milagroso, un show. Y lo digo porque tantas veces, incluso en el año 2013, la visión que se tiene por una comprensión muy pobre de la doctrina es esta que tantas veces vemos en tantas personas en el Evangelio. Padre, pero es que hay que estudiar la doctrina. Padre, es que cuando yo era chiquito me dijeron, sí, pero cuando era chiquito te ponían una camisa, una blusa chiquita y te quedaba. Si ahora te la querés poner, no te queda, creciste. Y cuando era chiquito te daban alimento para tierno. Y si ahora quisieras alimentarte con ese alimento, te morirías de hambre. Padre, pero es que no me dijeron la verdad. La ropita te quedaba perfectamente a vos, incluso crecedera, es lo que se acostumbra a hacer, y el alimento era lo que podías digerir, pero creciste. Luego, la verdad que te enseñaron adecuada a los niños tiene que crecer también. Padre, pero ¿cómo me dice eso? ¿Quién se lo inventa? El mismo Pablo pone este ejemplo de cuando éramos niños nos daban el alimento suave del niño, cuando somos adultos nos dan el alimento de adulto, y los que ya entramos a la tercera edad ya tenemos que cuidar lo que no podemos digerir, no porque sea malo, a nosotros nos hace daño, y aquí en nosotros hay que ver la salud de cada cual. Y que a mí me haga daño, que yo no pueda comerlo, no significa que a otro le haga daño y que tenga que abstenerse de comerlo. Así es sencillo. Padre, eso es muy complicado, pero eso lo tenemos en la vida de todos los días. Y en cosas bastante más difíciles, como son los medicamentos, es el alimento, e incluso, iba a decir solo las mujeres, pero ahora algunos hombres se maquillan. El maquillaje que se pone tiene que ser adecuado a ustedes. Y el champú tiene que ser adecuado a ustedes, incluso el jabón algunas veces. ¿Por qué? Porque es para ustedes. La fe, nosotros somos los que tenemos que vivir, luego la tenemos que personalizar en las preguntas que yo tengo que responderme, y es necesario. La enseñanza tipo munición que introduce el misal sobre San Roberto Belarmino nos dice que escribió las controversias. Controversias será, hay que traducirlo al lenguaje nicaragüense nuestro, las cosas que están oscuras, las cosas que se pueden discutir, aclarar ciertos puntos que no están muy claros, de lo que dicen los ataques y además los errores que hay. Y hay que enseñarlo. Una cosa ciertamente es la enseñanza en un aula de clases o universitaria, y otra cosa es la enseñanza en el templo, en la homilía. Pero hay que enseñar. Sí tengo que decirlo,
que en este pasaje, aunque se nos pase por alto, Jesús incumple una serie de normas que están mandadas en Números de Deuteronomio. Padre, ¿qué dice? Sí. Son mandatos que están en la Sagrada Escritura cuando el pueblo se está formando, y algunos son teologizados, simples normas de higiene y de salud. Padre, ¿qué dice? Nos dice que Jesús toca el ataúd. Y persona que tocara un ataúd, un muerto, quedaba impuro por 3 días y tenía que hacer una serie de abluciones, de lavado y ofrecer algún sacrificio para recobrar la pureza. Padre, pero es que eso es absurdo y loco, ¿no? Para nosotros ya sabemos que nos lavamos las manos por higiene. La Sagrada Escritura manda lavarse las manos, teologizado como un mandato del Señor. Antes de comer, y la Sagrada Escritura manda que los trastes y los vasos también se laven por dentro, no solo por fuera. Padre, pero es que es cochinada no hacerlo. Pues bueno, cuando se manda es por algo. Y la ley, tanto la de los estados, la ley, ni iba a decir civil, no, las legislaciones de los estados, como la legislación de la Iglesia, incluso los mandatos de Dios, es para formar una comunidad, un grupo con algunas características, para quitar unos errores. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues sí. Jesús los quiebra y nadie le dice nada. Cuando tantas veces uno, también en el 2013, nos quitamos la vida por un montón de cosas que decimos que hay que hacer, y está bien que se hagan, pero nos olvidamos tantas veces de lo principal, y lo principal es el amor. Padre, pero desde luego uno no puede vivir en la cochinada, pero por limpiar no puedo quebrar la armonía de una casa. Padre, no, es poner las cosas en su lugar. El Señor se compadece, tiene misericordia. Lo que le podemos y le debemos pedir tantas veces al Señor es que se compadezca de nosotros. Se compadezca de nosotros. Y nos ayude a cambiar las cosas que están mal. Si está en su plan, que nos regrese la salud. Si el Señor nos quiere enfermos, ¿qué? Y en el momento en que esté establecido por el plan de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Cuando le llegaron a avisar que Lázaro, a quien tanto quería, estaba enfermo, Jesús esperó 4 días. Y la protesta, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. No. Jesús sabe lo que hace y en el momento preciso. Y no fue por chiripa y por casualidad que se encontró con este cortejo fúnebre, y nos enseña a nosotros, además de estos puntos, donde algunas veces hay errores y desviaciones, nos enseña que Jesucristo también es el Señor de la vida. Puede regresarle la vida a un muerto. Padre, ¿qué dice? Si este es el significado profundo de este milagro. Preparando a sus discípulos para su propia muerte, asumida voluntariamente, y que estuvieran listos para la resurrección. Lo cierto, los discípulos ni los apóstoles le entendieron. Pero nosotros, que tenemos el testimonio de este Jesús resucitado que se les aparece, que permite incluso que Tomás le toque y se cerciore científicamente de que está vivo por experiencia, deberíamos de ser crédulos y no incrédulos como Tomás. Podríamos decir otras cosas más de este Evangelio. Pero en esta misma línea de la doctrina malentendida, o peor aún, que se nos ha llegado tergiversada,
Y pongo énfasis porque en los medios, desde que fue nombrado el Papa Francisco, se hace un chacuatol insoportable. Bellísima primera lectura de Pablo a Timoteo. Estamos en los primeros años de la Iglesia, los primeros. Pablo, después de su conversión, no pasa de 20 años antes de que lo maten. Y Pablo ya recoge unas instituciones que la Iglesia ha hecho virtualmente desde el inicio de su andadura. Pablo nos habla aquí del obispo. Cuando nos dicen que es invento de los curas y no sé cuánto de la Iglesia, ya Pablo habla del obispo e incluso de ciertos requisitos que tiene que tener un obispo. Y nos habla de los diáconos. El diácono más claramente, la institución aparece en Hechos de los Apóstoles con aquel problema cuando los apóstoles todavía estaban en Jerusalén del servicio a las mesas entre los de lengua griega y lengua hebrea. Y la razón profunda de la creación de los diáconos, servidores, en la traducción, aparece en Hechos de los Apóstoles. Pues desde el inicio hay unos ciertos requisitos y unas ciertas consideraciones frente a los que nos dicen por ahí que todos somos iguales y no sé cuántas majaderías y tonterías, olvidándose que el mismo Jesús, de entre sus discípulos, escogió a 12, que llamó apóstoles, y que el mismo Pablo reclama que él es apóstol y no discípulo. Desde el inicio, para ocupar un cargo en la Iglesia se han puesto una serie de requisitos. Hoy los recoge el derecho canónico. Pero sí quiero llamar la atención porque al inicio el celibato eclesiástico no se había puesto. Es una norma de Iglesia, norma disciplinaria además, relativamente reciente si hablamos en historia de la Iglesia. No cumple todavía ni 1000 años. Y aquí expresa que el obispo se ha casado una sola vez. Y pone otra serie de requisitos: que no esté dado al licor, que no seas biznero, que sepa administrar su casa, porque si no gobierna su casa, ¿cómo va a ayudar a gobernar? ¿Cómo va a gobernar la Iglesia? Estos requisitos que de alguna forma sigue recogiendo el derecho canónico, con algunas exigencias más, hay que decirlo, es lo que hace que no todo el mundo sea obispo. Padre, ¿y quién escoge al obispo? Pues lo escoge el Espíritu Santo a través de la acción de la Iglesia. Y lo nombra el Papa. Digo porque ya se habla más cercano, bendito sea Dios, de la creación de la diócesis de Chinandega. Y se habla del diácono. Y se le pone otros requisitos. Entre el diácono y el obispo está el presbítero, que no aparece en esta lectura, pero aparece en otra. Y se pide, entre otras cosas, que no sea pleitista. Padre, pero, y que sea prudente. Hoy hay todo un plan de estudios, porque si tiene que orientar a los demás, tiene que conocer la doctrina, tiene que profundizarla y tiene que tener buenas costumbres. Y las buenas costumbres, que sea piadoso. Padre, ¿qué dicen? Voy a decir algo que puede escandalizar a alguien. Normalmente se dice que los curas, las monjas, andan buscando a quien engañan y pescan para que se meta al seminario y se haga monja, se haga cura. Entrar a una casa de formación de religiosos o a un seminario es difícil. Lo que es muy fácil es salir. No hace falta que lo expulsen, basta que le digan: esto no es lo tuyo. Esto no es lo tuyo. Si ya es difícil entrar, habría que decir clasificar, y se tiene que hacer un muestreo fuerte, y ustedes tienen que colaborar en eso.
Si era a conocer algo grave o algo que a ustedes les pareciera significante, tiene la obligación de decírselo al obispo, de decírselo al superior religioso. De hecho, en el rito de ordenación, cuando es presentado, el obispo pregunta: ¿sabe si es digno? Y la respuesta oficial es: consultados los que lo han juzgado digno. Pero tener cuidado cuando hagamos nuestro juicio sobre si alguien sí o alguien no. Porque seguramente si nos preguntaran a nosotros, ninguno hubiera votado porque aceptaran a Pablo en un seminario. Perseguidor de la iglesia. ¿A cuánto participó en la matanza de Esteban? Eliminado, no, ese no puede ser candidato. Se nos olvida la conversión y el cambio. Y digo, si tenemos que ser cuidadosos, también cuando nos enteramos que alguien pretende o alguien ha entrado, si conocemos algo que sea significativo, algo grave, decirlo. También, incluso si ya ha entrado y vemos un comportamiento que no es lo que se espera, decirlo. Los seminarios tienen que ser embudos coladores. Y las casas de formación también. Y si aún así se nos cuela, y por la debilidad humana, y porque somos dados al mal, al pecado, entre los curas y las monjas, algunas veces hacemos cosas que no se deben hacer, no es la falla de la iglesia, y no es que la iglesia se quede callada. En todo caso, si no lo saben, los curas, las monjas, cuando hacemos algunas cosas, el castigo es inmediato, automático, aunque nadie lo sepa. Y como nos tenemos que confesar, padre, ¿pero qué dice? Pues sí, pero ciertas cosas no se pueden perdonar, Dios lo perdona todo. Pero hay que poner las condiciones para obtener el perdón. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. ¿Y cuántas veces hay que perdonarlo? Hasta 70 veces. La respuesta de Jesús a Pedro es a toda la iglesia. Siempre. Pero hay que tener las condiciones para recibir el perdón. Si se fijan, algunas cosas de las que hemos reflexionado hoy no están en nuestro ambiente. Y si no están en nuestro ambiente, no es porque alguien cierre con 7 candados la enseñanza. Hemos leído en esto la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3 del verso del 1 al 13, y desde hace 2000 años está escrito. Se nos olvida algunas veces que también hay que abrirlo y leer. Y esto, dicho en forma más fácil, más sistemático, está en el catecismo. Y el catecismo, estamos terminando ya el año santo de la fe, incluso nos mandaron a estudiarlo. No el chiquitito para la primera comunión. Ese estaba muy bien cuando éramos chiquitos. Ya el que es a nuestra talla, el grande. Padre, ¿por qué? Para caminar iluminados por la luz de la verdad. Padre, y entonces, ¿por qué alguno mejor se calla? Y si no entiende, que lo pregunte. Voy a ser malo. Como estamos ahorita equilibrados, hombres y mujeres, se fijan lo que se dice desde el inicio de las mujeres, que no sean chismosas. Que no sean chismosas. Que se porten bien. Padre, pero es que hay algunos hombres que son más chismosos que mujeres, pues sí, pero se aplica a todos, el chisme es destructivo, no constructivo. Padre, pero ¿por qué me voy a quedar callado? No te quedes callado, usa las instancias que tenés que usar. Voy a terminar con algo, me perdonan, que es muy grosero. Así como no te tenés que aguantar la ganas de ir al baño, pero espérate a llegar al baño.
No es tu libertad y no. Espérate a llegar al baño. Intentá. Para eso se hicieron los baños, que también es invento muy reciente. Y de la ciudad de paz que todo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, no me puedo quedar callado, pero hacerlo en la forma y en el medio, en la instancia que tengas que hacerlo. Lo mismo, no te aguantes pero espérate llegar al baño. Cuando llegues al baño, sí. Creo que me doy a entender. Y supongo que con todo esto brota que necesitamos más oración y que necesitamos más estudio, incluso intelectual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.